escucha bien también, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces vamos. Vamos a ver entonces una partecita que es la hidrología de las aguas subterráneas, porque ya hemos visto las captaciones superficiales. Nos tocaría ver entonces lo que son las captaciones de aguas subterráneas. Me van a decir si se mueve un ratito, ¿se mueve la presentación o no se mueve? Ya, ok, entonces estamos buenos. Ya. A ver, entonces, dentro de la hidrología de las aguas subterráneas, también ellas están sujetas al ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Porque la única manera de recargar un acuífero es a través de la precipitación, a menos que hagas una recarga artificial, obviamente, pero de manera natural es a través de la precipitación. En la precipitación vas a tener lo que es el runoff o lo que es la escorrentía superficial, ¿no es cierto? Que va a dar a los ríos a los mares, y tienes una infiltración que es la que da origen al manto freático, y del manto freático hacia abajo vas a tener la carga o también la percolación que decimos, ¿no es cierto? Y obviamente vas a tener lo que se conoce con el nombre de flujo de aguas subterráneas. Cuando no hay más nada que la recarga y el flujo de las aguas de la napa freática, la napa freática se va a expresar siempre aquí en lo que es, siempre se va a expresar en lo que es la superficie del agua en el canal. La napa freática y la superficie del agua en el canal tienen la misma altura. Es un fenómeno regional, digamos, eso que se presenta la napa freática, no es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, como es un fenómeno regional, entonces lo mismo te da a ver aquí el agua en el río que la napa freática a la misma altura. Entonces, en cuestión de poner galerías filtrantes, lo mismo te da poner la galería filtrante debajo del lecho del río que a un ladito del lecho del río. De hecho, voy a mostrarles algún ejemplo en el cual la galería filtrante no está precisamente en el lecho del río, sino más bien a un lado del lecho del río. Luego, en lo que es el ciclo hidrológico, obviamente tienen lo que es la evapotranspiración o la evaporación y la transpiración. Ambos hacen la evapotranspiración. Y si ustedes recuerdan, en su clase de hidrología existe la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, ¿no es cierto? La potencial se calcula por el método de Penman y la real podrías calcularla por el método de Turk, ¿no es cierto? Aproximadamente, por nombrarles dos métodos de los cuales utilizamos normalmente para poder sostener, para poder, ¿qué se llama?, derivar ecuaciones de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, aparte del ciclo hidrológico, tú tienes los horizontes del suelo, vamos a ver los acuíferos, la textura de un suelo, la porosidad y la energía específica. Dentro del ciclo hidrológico, ya lo hemos expresado, el ciclo hidrológico básicamente, y en el ciclo hidrológico, ustedes vean este corte. Puede ser que me estén cargando lo que se llama un acuífero confinado, un acuífero que se llama cautivo. O puedes tener un acuífero al fondo, ¿no es cierto? Fíjense nuevamente, aquí está la napa freática y la napa freática se expresa entonces en el tirante de agua en el río, lo cual da origen al caudal base. Básicamente entonces tenemos dos zonas, una zona que es la de aireación, esta, y otra zona la de saturación. Este aquí es un acuífero colgado. Si por mala suerte agarramos y ponemos nuestra bomba aquí y lo secamos el acuífero colgado, te fregaste, ahí nomás es el agua. No es decir, no hay más agua. Solamente le has echado en el acuífero colgado, que además puede ser un agua vieja, no es cierto, que no sirva para el propósito de tener agua potable. Entonces tú hagas un pozo
Y cuando pones un pozo, siempre pretendes estar al interior del acuífero. Muy bien. Vamos a ver los horizontes del suelo. Estos son entonces los horizontes que tienes en el suelo. Tienes primero la zona de saturación aquí, que tiene agua, y la zona de aireación. Entonces, dos grandes grupos vas a tener dentro de lo que es, que se llama los horizontes de suelo. Uno son entonces la parte de la zona de aireación y la otra es la zona de saturación. Y hay subdivisiones al interior de lo que es la zona de aireación y la zona de saturación. Y están obviamente divididas a nivel de un manto freático o nivel freático, que también en algunos casos se conoce. ¿Ya? Un ratito voy a cerrar la asistencia. Ok. Ya está. Ahí lo vamos a dejar. Ok, entonces tienes subdivisiones, te decía, en la zona de aireación y en la zona saturada. Dentro de la zona de aireación tienes esta partecita que es la que es aprovechada, digamos, por las raíces. No hay más zona. Esta zona que está bajo la influencia de la gravedad, ¿no es cierto? Y es la zona de evapotranspiración. Entonces, esta zona de evapotranspiración es la zona que aprovechan, ¿no es cierto? Aprovechan las raíces para poder sacar el agua, digamos, ¿no es cierto? De la parte de la zona aérea. Esta entonces es la subzona intermedia y aquí está la franja capilar. Verán que la franja capilar no es precisamente, no es precisamente un pañuelo, una cosa fija, ¿no es cierto? No es eso, sino que puede tener un cierto espesor la franja capilar, ¿no es cierto? Y luego tienes la zona que es saturada. Esta zona saturada está llena de agua. Abajo de la zona saturada tienes normalmente la roca madre. Entonces tienes todo esto que te permite decidir que hay zonas, hay una división en las franjas, ¿no es cierto? En las franjas que componen los suelos. Otra cosa son los acuíferos y veamos los acuíferos en general. Entonces tienes la zona saturada abajo del nivel freático y la zona de aireación arriba del nivel freático. Esta partecita la conozco como subzona de evaporación, evapotranspiración. Y luego tienes toda esta zona que te puede dar diferentes características. Por ejemplo, en esta parte puedes tener un agua higroscópica adherida a las partículas, ¿no es cierto?, que podría evaporarse. De esta agua higroscópica tú no puedes bombearla, no puedes explotarla, ya está pegada a las partículas. El agua vadosa intermedia es simplemente, como dice, vadosa, está llena de agua, pero es posible que sus lentículos sean arcillas, y las arcillas tienen unos lentículos más o menos perpendiculares a lo que sería la explotación del acuífero, que sería una bomba que explota de manera vertical. ¿No es cierto? Perpendicular a ellos se acomodan aproximadamente las arcillas y no permiten entonces el paso de agua hacia arriba, sino más bien hacia los costados. Pero alguito va a gotear, alguito va a gotear.
¿no es cierto? Y entonces a esa parte del acuífero donde va a gotear el agua le conozco con el nombre de acuífero goteante, ¿no es cierto? El agua colgada, ¿no es cierto? Es el agua que puede acumularse debido a que tienes aquí una capa impermeable, ¿no es cierto? Pero esta agua colgada es un pequeño acuífero, no es un acuífero per se que te permita entonces, digamos, tener una explotación de agua potable de manera continua. Luego tienes aquí un estrato impermeable y aquí estas partecitas que tienes que le ves de acá, el agua sube. El agua sube por efecto de la capilaridad. Entonces, como tienes un efecto capilar, el agua va a subir y todo esto va a parecer que está mojado. Pero no es un agua que está sujeta a la gravedad. Por lo tanto, si no es un agua que está sujeta a la gravedad, entonces podemos decir, ¿no es cierto?, que no puedes explotar el agua, esta agua. Por debajo de la superficie freática tenemos todo lo que es la zona saturada. Y dentro de la zona saturada puedo tener un estrato impermeable aquí, otro estrato impermeable acá, y entonces entre dos estratos impermeables siempre voy a tener un acuífero confinado. ¿Confinado por qué? Por precisamente dos estratos impermeables. Esa es la confinación, digamos, que tienes cuando estás hablando de agua que está contenida entre dos estratos impermeables. Si el agua está contenida entre un estrato impermeable y la napa freática, el agua se llama, o el acuífero también se llama, se lo conoce con el nombre de acuífero no confinado. ¿Cuál es entonces la diferencia principal? La presencia de la napa freática. Si hay napa freática, entonces estás hablando de acuífero no confinado. Si no hay napa freática, entonces vas a estar hablando de un acuífero confinado o semiconfinado, ¿ya? Entonces vas a tener agua aquí. En esta parte no tienes agua. Es el agua connata o congénica que se incorpora, queda incorporado a la masa sólida. No hay duda que nunca vas a poder explotar esa agua, ¿no es cierto? En cambio, en los estratos impermeables es un agua que se queda ahí, llena los poros subcapilares, sobre todo de las arcillas. Como les digo, las arcillas tienen una forma así, como están viendo en el cursor, ¿ya? Medio aplanadas, chatas. Entonces, cuando le aplastas una arcilla, el agua escapa a los costados, ¿de acuerdo? Es por eso que nunca puedes, que se llama compactar un suelo arcilloso, porque compactar un suelo arcilloso es como darle un cocacho al agua. Le das un cocacho al agua y el agua escapa a los costados. Le das al otro costado y el agua también va a escapar a los demás costados, pero nunca se va a comprimir. Eso es lo que sucede con la arcilla. Cuando le pones un golpe, entonces el agua se va a escapar a los costados. Le pones otro golpe, entonces vas a tener otro chichón y otra vez el agua va a escapar a los costados. Y posiblemente el lugar donde tú hayas compactado otra vez vuelva a su estado natural, o incluso más puede ser, de repente se vuelve con una pancita hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las ocasiones cuando tú tienes arcillas. Entonces tienes la zona badosa y la zona saturada. Fíjense entonces que todo está separado por el nivel freático y nuevamente el nivel freático. La superficie del nivel freático se manifiesta en el nivel del arroyo. ¿No es cierto? Aquí tú tienes un Chaquimayo, en cambio aquí tienes un arroyo, ¿no? Entonces Chaquimayo solamente va a tener agua cuando llueva, nada más. No tiene conexión con el nivel freático, ¿ya? Entonces estás viendo que en estos horizontes de suelo estás pudiendo distinguir un acuífero no confinado por la presencia del nivel freático, que es este. Aquí también, esto también entonces sería el nivel freático, no hay duda, y continúa, ¿no es cierto? Entonces el nivel freático nuevamente es un fenómeno regional, no es un fenómeno constreñido, digamos, al arroyo y nada más.
Entonces, entre el acuífero, el nivel freático y un acuífero con una capa confinante, tenemos un acuífero no confinado. Entre el acuífero no confinado y el acuífero confinado tengo un acuicludo, quiere decir que sí voy a tener agua, pero muy poquitito, de tal manera que siempre voy a tener gotitas de agua que van alimentando este acuífero confinado. ¿No es cierto? Entonces, a este acuífero yo lo voy a conocer con el nombre de acuífero goteante, si es que recibe las aguas de arriba. Entonces, ¿dónde están las aguas subterráneas? Aquí, en los poros, señores, en los poros, aquí, en las grietas, aquí en los poros. No puede estar en otro lugar. El agua entonces se va a acomodar entre los poros. No puede invadir, digamos, el sólido, porque si lo hicieras estás hablando de lo que se llama el agua congénita, ¿no es cierto? El agua que está incorporada a los suelos. Entonces, cuando existe recarga, se llenan primero los poritos. Y lo que sobra empieza a escurrir, ¿no es cierto? Entonces, es esto lo que sucede cuando tengo los diferentes horizontes de suelo. Puedo yo hacer una recarga, ya sea natural, bueno, la natural la hace Dios, pero tú puedes hacer una recarga artificial. Puedes agarrar de un pozo que tiene agua a varios kilómetros, ¿no es cierto? Y poder recargar, digamos, un otro pozo o una NAP o un acuífero no confinado o confinado según sea el caso. Entonces, ¿cuáles son las maneras naturales que se tienen para recarga? La precipitación, cuando se derrite la nieve, y la infiltración de los ríos y los lagos. De manera artificial están los pozos de recarga. Tú haces unos pozos específicos para echarle agua y entonces con eso vas a tener una recarga artificial. Todos los riegos recargan, especialmente si el riego es por inundación. Si el riego es por inundación, vamos a recargar el acuífero. Pero ojo al piojo. Si tú tienes un riego por inundación, corres el peligro de que el suelo superior se impermeabilice, porque al evaporarse el agua, parte se infiltra, pero parte se va a evaporar. Cuando se evapore el agua van a quedar los cristales de sal y esos cristales de cloruros van a taponear los poros y entonces todo va a ser escorrentino. Ese es el peligro que se tiene cuando confías, digamos, en zonas de riego como recarga artificial. Puedes hacer presas, atajados, obviamente. Haces una presa, vas a generar una altura de carga sobre el suelo. Pero es más, tú tienes que calcular, si estás haciendo una represa, que la altura de carga que vayas a generar no vaya a abrir los poros en el cuerpo de la presa. Si abre los poros en el cuerpo de la presa, por ahí vas a perder el agua. Caso típico ha sido el Country Club. El Country Club le dieron a un contratista, que entiendo era un arquitecto, hizo una presita. ¿Quién no puede hacer una presita de 5 o 6 metritos? Claro, todo el mundo hizo una presita de 5 o 6 metritos. Se olvidó del vaso. Llenaron el agua y el agua escurrió a través en la parte del vaso. Tuvieron que, creo que hasta ahora no he visto más el Country Club, pero creo que tiene una malla geosintética por ahí. Entonces tienes aquí la escorrentía subsuperficial, la información, aquí puedes tener un pozo. Y este es un acuífero. Normalmente los acuíferos comprenden arenas y gravas en su generalidad, ¿de acuerdo? Los otros no son tan buenos acuíferos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ver con qué tipo de suelo estarías tú trabajando. Ahora bien, cuando sucede que estás excavando el pozo, el que lo está haciendo, el que está excavando el pozo, va sacando muestras metro a metro.
Entonces, como va sacando muestras metro a metro a medida que va entrando con el pozo, lo que hace es que mete bentonita. Y la bentonita, cuando ya sella los poros, saca hacia arriba lo que has excavado, lo que el tricono está excavando. Y cuando el tricono ha excavado algo, entonces viene mezclado con la bentonita y hay alguien arriba que está como lavando oro, ¿no es cierto? Pero en realidad no está lavando oro. Lo que está haciendo es separar la bentonita del suelo que ha podido sacar. Esos tipos son capísimos. Agarra, mira y dice, ah, esto es arena, ah, esto es limo, esto es... Ellos conocen, saben por experiencia cuándo están pasando un acuífero. Entonces no hay que menospreciar el conocimiento que puede tener un técnico que hace rato está perforando. Les aseguro que está en lo cierto. Hay, no sé si conocen la palabra rabdomante. ¿Qué es un rabdomante? Muchachos, ¿qué es un rabdomante? ¿Conocen esa palabra? ¿Me están escuchando? Sí, se lo escucha. ¿Y tienen idea de lo que es esa palabra o no tienen idea? No. No, Es un tipo que tiene una sensibilidad única. Agarra una vara de sauce en forma de Y, lo que dijéramos es una paja, ¿no es cierto? Y con sus dos manos va recorriendo el campo. Cuando la vara de sauce se inclina, ahí hay agua, ¿no es cierto? Entonces, esos tipos tienen una buena sensibilidad. Rara vez se equivoca un rabdomante, rara vez. Nosotros con nuestros mejores equipos de georreferencia, que hacemos geoeléctrica, geosísmica, le sacamos radiografía, no sé qué cosas más hacemos, no somos tan capos como el rabdomante a veces. A veces hay muy capos, gente muy capo que hace eso. Necesito ayuda a encontrar agua de pozo. Nuevamente, aquí tienen entonces un nuevo corte, ¿no es cierto?, de lo que podría ser un pozo. Si metemos un pozo acá, hasta este acuífero, primero estoy fijándome que aquí está un estrato impermeable y aquí otro estrato impermeable. Y estoy entrando a esos dos estratos a través de una tubería. Y esa tubería está adosada a un pozo. Es posible que aquí, entre estos dos estratos impermeables, el agua esté a presión. Si está a presión el agua, entonces el agua va a salir por encima de la superficie del suelo, dando curso a lo que se conoce con el nombre de pozo artesiano. ¿Ustedes conocen un pozo artesiano aquí en Cochabamba? ¿Hay alguno? ¿Nada? ¿No conocen en Cochabamba algún lado? En Vinto hay uno, Miguel, pero creo que ya no está dando bien. Ya no está saliendo hacia la superficie. ¿Y aquí en Cocha? No sabría decirle. En Vinto la gente ahí lavaba harta ropa. Y no necesitaba bomba, simplemente salía el agua. Sí, no, nada de bomba. Choro le decían. Claro, un chorro, ¿no? Entonces, claro, esos chorros se llaman un pozo artesiano. Aquí en Cochabamba, ¿acaso no conocen dónde cargan los coacuateros? Y que tal vez en la plazuela Fidel Anse, ¿no? Que está ahí por Todito es Parque Fidel detrás del Anse, y IS. después 4, 5, por el Instituto Americano también hay. Todita esa zona tiene agua a presión. Tú le metes un tubo ahí y sale el tubo por encima de tu casa, por encima del techo. Incluso te da como para subir tanto es el nivel de presión que te da para subir y que cargue a un camión cisterna sin tener que bombear, ¿no es cierto? Y ellos venden agua. Ahora la verdad de la milanesa es que el agua es del Estado. Todo lo que está de forma subterránea es del Estado, deberían pagar impuestos, ¿no es cierto? Y conseguir una patente
para vender agua. Pero ya me estoy metiendo en problemas mayúsculos. El agua dice que no se vende, ¿no es cierto? Pero ellos sí venden agua. ¿Y el carro aguatero acaso no vende agua? ¿Acaso es gratis? ¿Te estará vendiendo agua? ¿Qué te está vendiendo? ¿Te vende o no te vende agua? Semapa, ¿qué hace? ¿Te vende agua o no te vende agua? ¿Cómo es? Ensáñenme una respuesta. Sí, que nos vende agua. ¿Y a cuánto te vende? Dependiendo del consumo máximo al medidor. Deberíamos meterse en la cárcel porque no se puede vender agua. Eso dice nuestra constitución política, la nueva constitución política del Estado. Dice que el agua no es un bien comercial. Y todos tenemos derecho al agua. ¿Y entonces qué hacen? ¿Por qué nos cobran por el agua? ¿Saben por qué? Porque no nos están vendiendo agua, nos venden el servicio, señores. Sí, sí, Un carro cisterna te vende lo que transporta agua de un lugar a otro. Eso te está vendiendo. No te está vendiendo el agua. ¿Sí? El que está cargando al carro aguatero te está vendiendo su infraestructura, el mantenimiento, la operación y mantenimiento de esa infraestructura cuesta. Entonces te vende un servicio, no te puede vender agua. ¿Sí? Bien, adelante. Vamos a ver las texturas de suelos. Esto es en el tamaño de partícula. Aquí abajo están las traducciones para saber qué cosa es cada una de estas cosas. ¿No es cierto? Entonces, clay, aquí está clay, es arcilla. Sand es arena, silt es limo, gravel es grava. Very fine es muy fino. Fine es fino, medium es medium, más coarse. Es la única palabrita en inglés que se extraña. Coarse es grueso. El resto es fino, medio y muy fino, y este nada más es grueso. ¿Ya? Entonces tienen diferentes tamaños de partículas. ¿De acuerdo? A veces en la agronomía utilizamos este triangulito para definir si el suelo es apto para hacer o no un atajado. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos el porcentaje de arena, 25%. Entonces, pues, tenemos una paralela a esta, trazamos esa paralela hasta el otro lado. ¿No es cierto? Aquí vamos a ver el porcentaje de arcilla, 50%. Listo, paralela a esta. ¿No es cierto? Y aquí el porcentaje de limo, 25%. Entonces, esto va paralelo a este. Entonces, tienes los tres lados paralelos que en algún momento se van a cruzar aquí. A veces no se cruzan cabalingo en el punto, a veces están un poquito desfasados, no importa. Entonces, esta parte es arcilla. ¿Ya? Y estas otras partes están bajo el denominativo que uno puede ver en la propia diapositiva. Bien. Se me ha secado la lengua. Un ratito. Stop. 5 minutitos. Un momentico, me voy a traer un vasito de agua, por favor.
Continuamos. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas más técnicas, ¿no es cierto? Que primero vamos a ver porosidad y producción de agua en los acuíferos. Bien. Veamos. El agua solamente puede estar contenida aquí, en los poros. No puede ser contenida en ningún otro, aquí, en los poros. Todos los poros. No puede ser contenida en ningún otro, es suelo. No puede entrar al suelo, por así decir, ¿no es cierto? Sería agua con nata, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay poros grandes, hay poros chiquitos. Si yo tengo, mira, menor volumen total de... A ver, mire lo que dice, menor volumen total de poros igual menor porosidad. Y mayor volumen total de poros es obviamente me va a dar mayor, que se llama mayor porosidad. Ahora siempre les hago esta pregunta a los alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo tengo un balde de exactamente, dos baldes de exactamente las mismas dimensiones? A uno le lleno de pelotitas grandes y a otro le lleno de pelotitas pequeñas. ¿Cuál de los dos baldes tendría mayor porosidad? ¿El que está lleno con pelotitas grandes o el que está lleno con pelotitas pequeñas? El de las pelotitas grandes, Inge. Pelotitas pequeñas. Ah, ¿ves? Los dos tienen la misma porosidad. Exactamente. Una vez le hice una apuesta a mi hijo, que también es ingeniero, y me dio la misma respuesta que ustedes. En los poros grandes hay más agua. Entonces llené, traje pelotas de esas que hay en la cancha, ¿no? Pelotas de plástico, ¿no es cierto? Unas grandes y otras pequeñas. Y llené, ¿no es cierto? Y después saco las pelotas y hemos medido cuánta agua sobraba. Y es exactamente la misma cantidad de agua. ¿No es cierto? Entonces, ustedes pueden hacer eso en un vasito. A veces tienen canicas, ¿no es cierto? A veces con las pelotitas de plástico flotan las pelotitas de plástico, ¿no es cierto? Con las canicas, ¿no? Hay canicas de tamaño mediano y hay canicas de tamaño pequeñito, bolitas de cristal. Llenen un vasito y llenen otro vasito. O llenen el mismo vasito. Primero llenan el vasito con canicas pequeñitas, ¿no es cierto? Y después escurren el agua que queda, miden el agua que queda. Llenan con canicas grandes y después miden el agua que queda. Van a ver entonces que en este tema la porosidad entonces es la misma. ¿Ya? Y la porosidad, de acuerdo a lo que yo tengo, mi memoria de suelos, es el volumen de vacíos sobre el volumen total. Quiere decir que si tengo una porosidad de 50%, 50% son vacíos y 50% es suelo. ¿No es cierto? Aquí puede tener 50% vacíos, 50% de suelo. Aquí también, 50% vacíos, 50%. ¿Por qué no? Es un resultado que se podría dar en ambos casos, ¿no es cierto? Entonces, esos resultados sí se pueden dar. Y aquí viene algo muy importante, que es la producción de un acuífero. ¿Cuánta agua puedo producir un acuífero? Para empezar, solamente la producción del acuífero está relacionada con el agua que es gravitacional. Consideren que esto es una esponja. Si una esponja la meto a un balde y la saco sin exprimir, va a chorrear agua. Esa agua que chorrea es entonces
el agua gravitacional, sujeta a la acción de la gravedad. Esa agua sí la puedo explotar. Esa agua corresponde a la producción del acuífero. Pero es obvio que en la esponja va a quedar agua, porque si exprimo la esponja seguramente voy a sacar más agua. Esa agua que se queda en la esponja no está sujeta a las fuerzas gravitacionales, de otro modo hubiese caído. Está sujeta a un otro tipo de fuerzas, de tensión, que agarran y permiten entonces que el agua se quede en lo que es la partícula de suelo. Entonces, lo que cae del agua se llama rendimiento específico. Eso que está cayendo por acción de la gravedad voy a conocer como rendimiento específico. Y lo que se queda en una esponja y que todavía tengo que exprimirla para poder sacarla, eso se llama retención específica. ¿Dónde están ambos? En los poros. Solamente que de los poros algunos van a caer por gravedad y otros no, porque tienen esas fuerzas que las mantienen de tensión, esas fuerzas de tensión que las mantienen unidas a las partículas, pero que no son parte del agua de las partículas, porque no penetran a las partículas. Entonces, la retención específica más la producción específica, el rendimiento específico más la retención específica, son la porosidad, porque solamente en la porosidad puede haber agua. Muy bien, eso para empezar. Fíjense este pedacito de esponja. Tienes 10 unidades, 10 centímetros, 10 milímetros, 10 metros, 10 lo que quieres. 10 unidades de alto. ¿No es cierto? Agarras la esponja, la sacas la esponja. Entonces va a caer agua. Y va a caer agua, tanta agua de esta parte que va a tener una altura de 1.5 unidades. O sea, de las 10 unidades que habían acá, va a caer agua gravitacional, ¿no es cierto?, de alrededor de 1.5 unidades. Entonces yo digo que esta esponja, este suelo, tiene un coeficiente de almacenamiento de 15%. O sea, 15% es agua gravitacional. Eso es el coeficiente de almacenamiento. Es como un tanquecito de agua que tiene 15%, que yo puedo sacar solamente 15%, el resto se va a quedar acá. 15% va cayendo. Entonces, 15% por las 10 unidades son precisamente este 1.5%. Ya, entonces, miren mi esponjita, 10 unidades, mi coeficiente de almacenamiento dice que es 15%, 15 por 10% es 1.5 unidades de agua gravitacional. Entonces, el coeficiente de almacenamiento es aquel que el acuífero toma o deja pasar por unidad de área, por unidad de cambio en la altura, ¿no es cierto?, en la altura de energía. Cambias la altura de energía por unidad de área y vas a tener esto. ¿No es cierto? En este caso, un coeficiente de almacenamiento de 0.15 indica que el 15% del volumen total del material se compone de agua que puede drenar libremente por gravedad. Eso voy a meter en mi cabecita. ¿Ya? Entonces, siempre piensen como una esponja. ¿No es cierto? Muy bien, adelante. ¿Verdadero o falso? A ver, una reducción de 1 kilómetro en el nivel freático de una zona de 1 kilómetro cuadrado significa que se ha extraído una cantidad de agua suficiente para causar la formación de un lago de 1 metro de profundidad sobre una superficie de 1 kilómetro cuadrado. ¿Verdadero o falso? Lean bien.
¿Cómo es? ¿Es verdadero o es falso? Falso, ¿Por qué? porque en adentro, en la tierra, el agua solo ocuparía el volumen de los poros que están en ese metro por el kilómetro, ¿no? Y en la superficie no va a ser lo mismo. Toda la razón del mundo, ¿no? Toda la razón del mundo. No es uno a uno, ¿no? ¿Qué se llama? La proporción no es uno a uno, ¿no? Más bien, mucho se queda en el acuífero, la esponja, ¿no? ¿Se acuerdan la esponja? A ver, otra vez. ¿No es cierto? Si bien la superficie es la misma, ¿no es cierto? Pero no es que esto baja 1 y aquí forma 1. No es que esto baja 1.5 y aquí forma 1.5. ¿No es cierto? No es uno a uno. Parte del agua se queda aquí. Gran parte del agua se queda en la esponja. No es que aquí baja 1 y aquí forma 1. Lo que dice su compañero es totalmente correcto. ¿No es cierto? No es que baje 1 aquí y entonces aquí forma 1. No, no, no. Y el agua que se ha quedado aquí, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Y entonces esto no es falso. Esto depende del coeficiente de almacenamiento. ¿De acuerdo? El coeficiente, entonces esto es falso. A ver, otro. Si se retira suficiente agua de un acuífero y el nivel freático baja, ¿es posible que los ríos y manantiales dejen de fluir? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo es, muchachos? Yo digo que falso, Inge. ¿Cuál es tu razonamiento? Porque yo creo que el hecho de que un río fluya no depende del nivel freático, sino al revés, el nivel freático depende de la afluencia de algún río o manantial. Okay, miraremos. A ver, ¿dónde teníamos aquí? A ver, aquí está el nivel freático, ¿no ve? ¿Dónde se manifiesta el nivel freático? En el río. ¿Qué pasa si el nivel freático baja? Hasta aquí. ¿Va a haber agua en el río o no? No va a haber agua. No va a haber agua. ¿No es cierto? Entonces, la expresión del nivel freático está precisamente en la altura de agua del río. Si todo el nivel freático baja hasta por debajo del nivel del Taalbech, aquí abajo se va, donde están las palabras, ahí se va a acomodar, digamos, el nivel freático, entonces arriba no hay agua. Eso me ha sucedido con el túnel Misicuni. Arriba habían bofedales, cuando he puesto agua, algunos de los bofedales se han secado. ¿Ya? Entonces, sí, eso es verdadero. A ver, vamos a llenar el espacio en blanco. El material del acuífero está saturado. ¿Qué pasa con el nivel freático? A ver, ¿qué faltaría la palabra acá? ¿Cuál sería la palabra que está faltando para que la oración sea completa? ¿Cómo es, muchacho? Pues hay una respuesta. Todas las respuestas son buenas. Todas las respuestas me permiten explicar. Sea verdadera, sea falsa, sea una respuesta loca, no importa, no hay respuesta tonta. ¿Está saturado por debajo del nivel freático? Exacto, ¿no? El nivel freático es el tope, el límite. Por debajo todo está con agua, por encima no. Por encima, claro, podrías decir que por encima, ingeniero, cuidado con ello, ¿no es cierto? Porque hay todavía la zona de capilaridad y esa sí depende del nivel freático, solamente que va a subir un poquito,
por las fuerzas de detención, ¿no es cierto? Fuerzas capilares que van a subir el agua, pero nada más. En este 4, a ver, vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de un material de un acuífero? Escoja la mejor opción. Material de un acuífero. Agua, espacio vacío, arena, grava, limo, roca madre. ¿Cuál de estos medio que no es parte de lo que sería la definición de acuífero? La roca madre. Sí, roca madre. Sí, digamos, la parte inferior del acuífero, ¿no es cierto? La parte de que hace el estrato inferior, tope, límite, ¿no es cierto? El resto, mira, agua hay en los espacios vacíos. La arena y grava son los típicos acuíferos. El limo es un acuicludo, ¿no es cierto? Porque sabemos que el limo y la arcilla tienen unos lentículos así, ¿no es cierto? Que son más o menos horizontales. Pero de rato en rato gotea alguna agüita y entonces dan origen a lo que se llama acuíferos goteantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, es parte de lo que es un acuífero, a pesar de que es un acuicludo. Vamos a ver un poquito del último que de la parte de hoy día, de la clase de hoy, ¿no es cierto? Que nos permite un poquito ver, primero un poquito de la historia y luego vamos a ver un poquito más en detalle. Este es el papá de todos los acuíferos y la hidrogeología. Se llama Darcy, Henri Philibert Gaspard Darcy. ¿No es cierto? En la Escuela Francesa de Puentes y Caminos. En España también la ingeniería civil hidráulica viene en puentes y caminos. ¿Ya? No hay hidráulica propiamente dicha. A propósito, hoy día tuve una reunión de emergencia porque fue la DPA a la carrera, ¿no es cierto? Y una reunión de emergencia porque había que definir isostáticas. Parece que no tienen profesor de isostáticas porque el ingeniero Marcelo Eduardo finalmente le mandó a un cuerno a todo el mundo por atrasarse tanto en el nombramiento. Entonces, los de la DPA dicen que solamente pueden dar clases aquellos que tienen diplomado en educación superior. De 6 currículums que había, uno de ellos nada más tiene diplomado en educación superior. Le preguntamos y el ingeniero trabaja en ENDE y no puede dar en el horario, no podemos cambiar el horario. Pero aquí uno de ellos es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular de la Politécnica de Madrid. Y está con tiempo. Y entonces vamos, y es un profesor de la Escuela de Puentes y Caminos, así se llama. Se van a tener la opción de saborear, digamos, cómo es un profesor y cómo enseña un profesor en Europa. ¿No es cierto? Y lo van a poder saborear aquí. Yo cuando era estudiante he tenido la suerte, la grandísima suerte de tener al profesor Franz Wasilewski, que era profesor titular de hidráulica en la Universidad Técnica de Berlín. Caramba, ¿cómo fue eso? Fue espectacular, de verdad espectacular. Y es un semestre nomás que va a dar. No va a dar. Ojalá quiera Dios que la gente que va a tomar esos tácticos pueda tener el sabor de cómo se enseña en Europa. Bien, esos son de Puentes y Caminos, ¿no es cierto? También somos españoles en Puentes y Caminos, ¿no es cierto? Hace importantes contribuciones en hidráulica, pero su principal muere en 1858, de 1803 a 58 a 52 años, ¿no? Ha muerto, a 56 años, 54 años. Muere el profesor muy jovencito, entonces, muy jovencito, una guagua, ¿no?
Entonces, este es el aparatito experimental de Darcy, bien bonito, es el que hace, este es a la izquierda. Hasta el día de hoy está en el museo, pero es básicamente este esquemita, ¿no es cierto? Aquí tienes una placa porosa, aquí tienes otra placa porosa, aquí tienes el suelo, la muestra de suelo que está a una cierta longitud, la muestra de suelo, ¿no es cierto? Entonces, en la placa porosa le pones un tubito que te enseña cuál es la parte superior del agua y en la parte inferior acá, y entonces vas a tener la gradiente hidráulica. La gradiente hidráulica es H1 menos H2, ¿no es cierto? Por la cual vas a tener el flujo acá. Muy sencillito el aparato. Y estos son los resultados. Es la hoja de resultados original de la experiencia de Darcy. Son 12 experiencias, la duración de cada una en minutos, el caudal medio por minuto, la presión media sobre el filtro, bajo el filtro, la diferencia de presiones y la relación de los volúmenes versus las presiones. Y aquí están sus observaciones. Y de ahí, estas observaciones, de aquí sale la famosísima ley de Darcy. Esto ya les he explicado, que es la porosidad. En una tubería, si la tapamos la tubería a la mitad, entonces la porosidad es 50-50, porque esta tubería tiene 50% del espacio por donde puede ir el agua. Pero si esta parte la sacamos en muchísimas partecitas, ¿cierto? Agarramos y la dividimos en muchísimas partecitas y esas partecitas las colocamos al interior de todo el diámetro, la porosidad sigue siendo la misma, pero la velocidad no. La velocidad va a depender de lo que llamamos el flux y la porosidad específica. De manera tal que el agua en un acuífero no transcurre como aquí rapidito, ¿no? Aquí pucha da vueltas, primero por aquí, primero por allá. El agua empieza a buscar el camino más fácil. Pero en ese buscar el camino más fácil se tarda más. Por lo tanto, esta velocidad también se la conoce con el nombre de velocidad de Darcy. Y es muy lentita la velocidad de Darcy. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. El día de mañana, señores, voy a entrar a las 8:15 a clases. No voy a entrar 7:15 porque me han llamado para ver unas acometidas que estoy haciendo en la Plaza Colón. Parece que en la Plaza Colón van a ver un tema de parqueos inteligentes, no sé qué cosa de la alcaldía, ¿no es cierto? Pero yo tengo por ahí unas acometidas, así que voy a ir a ver qué es lo que pasa con mis acometidas y los pinches parqueos, ¿ya? Y de ahí, eso es a las 7 de la mañana, 7:30, hasta las 7:30 estaré ahí. Yo creo que entre 8:15 y 8 voy a estar nuevamente en mi escritorio y a esa hora más o menos, a las 8 voy a poder recién entrar a clases, ya para completar este capítulo. Les agradezco mucho entonces. Hasta mañana, señores. Muchas gracias. Hasta luego.